Bien, pues Hola, ¿cómo está? Bienvenidos, ya tenemos a nuestros invitados acá. ¿Qué tal? Agradecerles muy cordialmente a Catalina Riquelme Tapia del Instituto Libertad, ella es investigadora, y también a Nicolás Mena Letelier, director del área de justicia de la Fundación Chile 21, para empezar a hacer ya más análisis, porque ya tenemos una muestra representativa de la proyección del primer conteo sobre un 4,46%. Primero que nada, ambos bienvenidos, muchísimas gracias por la disposición de venir a los medios USACH que estamos transmitiendo esta segunda vuelta. Ya pues, vamos por Catalina. Catalina, ya está claro que va a ser José Antonio Kast. Eso ya, ahora la pregunta es ¿por cuánto? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se espera del primer discurso que va a hacer ya el presidente electo, ¿no? Sí, bueno, primero que todo agradecerles la invitación, un honor. Le decía a Nicolás que creo que estamos en la peor hora porque está todo pasando. Mientras venía de camino para acá, estaba ahí muy pendiente de los medios. Yo creo que hay un desafío bien grande de todo lo que va a significar la instalación del próximo gobierno. Muchos hablan, ¿no?, de esta posible luna de miel, pero que al parecer va a ser bastante más corta. Austera, y también yo creo que porque estamos en un escenario político hoy día de mucho de que hablamos en ciencia política, nosotros en la política cosística. Sí. Hoy día hay mucho de la oferta, de la demanda, de lo que esperan los ciudadanos, y en ese sentido yo creo que ambos candidatos hicieron bastantes ofertones. Entonces yo creo que hoy día la ciudadanía igual tiene poca paciencia. Estamos en un escenario con una alta desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones, entonces va a ser bien complejo, me parece a mí, lo que se viene, y yo creo que desde ese punto de vista, no sé si vamos a estar hablando de los primeros 100 días, yo creo que el verano y la época estival va a ser bastante más corta. Seguramente cuando deciden el gabinete vamos a tener pistas, porque para ser sincero, de las elecciones presidenciales que yo recuerde, esta es la que uno tenía menos claridad de lo que va a hacer el que era más posible ganador por las encuestas, José Antonio Kast, porque siempre manejó esta agenda del gobierno de emergencia, sí, versus tener detrás una agenda que no la conocemos exactamente. O sea, va a ser un gobierno bastante sorpresivo, y cuando ya designe gabinete, primeros discursos, va a ir dando pistas de por dónde va a estar. En ese sentido yo creo que hay mucha razón desde el punto de vista que claramente en el estado de la primaria, ¿no?, y al sumarse todas las personas al gobierno, o sea, al eventual gobierno de Janet Jara, tuvieron más tiempo para esta articulación programática, que es un poco lo que José Antonio Kast no presenta tanto en su gobierno. Ahora, sabemos que parte de esta nueva coalición que llegaría a gobernar está compuesta por más partidos, y ahí yo en ese sentido quisiera transmitirle un tanto de tranquilidad a la ciudadanía que va a estar, o debería al menos, ¿cierto?, estar presente Chile Vamos, también demócratas, amarillos, y desde ese punto de vista hay que tener muy claro que para gobernar y gobernar a largo plazo y en mediano plazo se necesitan acuerdos, y desde ese punto de vista, tal como lo dicen ustedes, yo creo que el camino hoy día está en cómo se van a sentar a conversar y de qué manera se va a ir pudiendo responder a las necesidades que tienen las personas. Sí, si me permiten, yo estoy acá como recibiendo información, y voy a darte de inmediato la palabra a Nicolás Mena, pero mira, el consolidado de la Biobío, digámoslo hasta ahora, digámoslo con la proyección que ellos logran hacer con la cantidad de mesas que ellos manejan, Kast obtendría un 58,8%, Jara un 41,2%, nulos 5,9%, blancos 1,1%. Vamos contigo, Nicolás. Un resultado, ¿cómo lo podrías decir para la centroizquierda? ¿Malo, reguleque, no tan malo? Malo. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Alejandro. Hola, Alejandro. Mirna, a ver, es un mal resultado, no cabe ninguna duda. No diría que catastrófico hubiese sido menos del 40% para Janet, haciendo un símil con lo que ocurrió para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, el 38% famoso, al cual tanto se hablaba. Es un mal resultado de todas formas, pero creo que hay que esperar en cuanto se consolida, en definitiva. Ella está superando el total de las listas, de todas las listas que tenía el progresismo, tanto la lista grande, por decirlo de alguna forma, que iba desde el Partido Comunista hasta la Revolución Cristiana, como la chiquitita que tenía
el Partido Regionalista Verde más otros partidos chinitos, sacaron 38% esa lista. Ella está superando de una forma importante. Hasta ahora estamos viendo cifras preliminares. Por lo tanto, quiere decir que ella logró sobrellevar una campaña muy cuesta arriba. Yo creo que también es importante destacarlo, en donde todas las encuestas desde un principio la daban como perdedora en segunda vuelta, y si es que ella sobrepasa el 40%, es una derrota digna, diría yo. Una derrota feliz para mí, al menos sería sobre un 45%. Evidentemente es una derrota compleja, pero yo creo que está dentro del rango de la dignidad de lo que uno podría esperar, que no era tan malo, no era tan catastrófico. ¿Se salvan los muebles con 41? A ver, en la historia de nuestro país hemos tenido... estaban ustedes recién haciendo un recuento, y del diario Mercurio. ¿Tienes ahí? A ver, vamos con eso. Yo tengo acá la información. La más dura de todas las derrotas que han habido fue la que hubo entre Bachelet y Matei el año 2013, en donde sacó Bachelet un 62% y Matei un 37%. Claro. Esa es después de esa derrota viene la elección de Piñera con Alejandro, en donde hay un 54,45, y después gana 4 años después, de 2021, gana Gabriel Boric 55,44. O sea, ha habido una fluctuación permanente en los últimos años. La más fuerte fue la que estaba recién relatando, que es la de Bachelet con Matei el año 2013. Y esta derrota, sin lugar a dudas, duele, es difícil, hay que procesarla bien, hay que hacer una buena reflexión respecto de lo que le ha ocurrido al mundo del progresismo y la centroizquierda, pero también quiero destacar que Janet Jara fue una candidata que logró echarse el equipo al hombro. Me da la impresión que, no obstante todo lo complejo, Alejandro vivió lo que era una segunda vuelta, son cuestiones muy difíciles. Por supuesto. Ella logra finalmente, ante todos los pronósticos que la daban como derrotada, estaría sacando eventualmente sobre el 40%, que yo lo veo, si bien malo, no es una cuestión catastrófica, a mi parecer al menos. Correcto. Quiero preguntarte, Catalina, ¿logró Kast convertir esta elección en un plebiscito al gobierno? Yo no sería tan tajante al aventurarme a una declaración de tales características. A mí me parece más bien hoy día que el resultado de posiblemente esta elección, aún falta un poquitito para que tengamos la tendencia del 10%, obedece netamente a algo que yo llamaría más bien como ingobernabilidad. Cuando los gobiernos no tienen la capacidad de responder a las necesidades ciudadanas, se genera la ingobernabilidad, y en ese sentido yo creo que este gobierno, que prometió demasiadas cosas, hablo desde el punto de vista también, yo soy de la misma generación del presidente, una generación de los pingüinos, por ejemplo, donde había muchas promesas en materia de educación, y creo que quedaron muchas cuestiones al debe. En materia de salud, bueno, en educación, yo creo que en materia de mujeres hay mucho ahí que cortar. El otro día escuchaba en el debate cuando Jara decía, se habla mucho del retroceso de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero también se decía en el último debate algo que a mí me sorprendió de su declaración y que no tuvo mucho en la prensa, que se dijo, que ella dijo que no era ni machista ni feminista, no iba a ser su gobierno. Entonces, a mí me causó un poco de impresión, porque constantemente se hizo en estas últimas semanas referencia al tema de las mujeres. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, lo que Chile hoy día está diciendo es que hay un cansancio, un agotamiento también del discurso y de la apropiación política en muchas circunstancias de temas que finalmente son transversales para todos los chilenos, y también hablo aquí como mujer para todas las mujeres. Yo creo que esto no es un tema de un gobierno u otro, aquí hay cuestiones que se tienen que zanjar a nivel de Estado, y creo que hoy día como país en general, y esta es una crítica que hago en términos amplios, tenemos que tener más visión de largo plazo cuando planteamos reformas y propuestas, porque estructuralmente los cambios que se vienen para nuestro sistema político van a ir determinando lo que suceda en el futuro. Y yo creo que ahí el primer principio de la política es la existencia del ser humano, y no nos olvidemos de eso, y tratemos de hacer una reflexión también a partir de lo que pasa hoy día. Conversando con empresarios, ellos siempre se han sentido un poquito dueños. Me decían, no te preocupes por Kast. Nuestra candidata era Matei, pero no te preocupes por Kast, porque ya lo convencimos que se deshiciera de ese grupo, se refería a la gente de Kaiser, ¿no? Y ya está más ordenado. Pero en la campaña hay dos Kast, uno que conocimos antes y el que conocimos en esta campaña, donde nunca mostró las cartas,
¿Qué es lo que espera, en este caso, los que van a ser oposición, si se ratifican estos resultados? Kast va a persistir en un gobierno conservador, restaurador, un poquito pérdida de beneficios sociales, etcétera, o de verdad piensan que el realismo lo va a llevar a un gobierno mucho más moderado, concentrado en lo que él dijo, un programa de emergencia donde logre unir a mucha más gente sin entrar a materias que son polémicas por su naturaleza y que tensionan? ¿Cómo lo ven más cerca de qué camino? Yo lo veo, a ver, coincido con Catalina de que hay una suerte de cansancio de la ciudadanía respecto de lo que es la política al último tiempo, eso se refleja tal vez en el voto de Parisi, pero yo lo veo con preocupación. Creo que la campaña de José Antonio Kast, esta segunda campaña, fue una campaña en donde él trató de no tocar temas sensibles. Se basó principalmente en delincuencia, inmigración y algo de economía también, pero principalmente esos 3 puntos. No hay temas sensibles que se hayan tocado, temas valóricos, temas vinculados a cuestiones sociales, etcétera. En un país en donde hay una demanda importante por esos temas, por solucionar ese tipo de problemas. Al mismo tiempo, tú tienes un Congreso que en el Senado están prácticamente empatados. Va a ser muy difícil poder pasar a planadora ahí, por de pronto hay un equilibrio importante. Y en la Cámara de Diputados tú necesitas los 14 diputados del Partido de la Gente para poder lograr sacar adelante la agenda que está planteando José Antonio Kast. Yo más bien tiendo a pensar que es compleja la fórmula en que él planteó su campaña con muchas expectativas. Cuando tú dices de que vas a lograr retornar a 300.000 migrantes irregulares, que vas a resolver el tema de la delincuencia en pronto tiempo, que son cuestiones que requieren de largo plazo, generan muchas expectativas y ahí coincido con lo que planteaban recién. Tú vas a tener probablemente una luna de miel corta, la gente te va a aguantar unos meses, pero después al poco tiempo van a empezar a pedirte resultados. Y ahí yo no veo muy bien cuál es la salida, yo no veo muy bien cuál es el proyecto que tiene José Antonio Kast. Comparto de que no es fácil hacer una restauración, además tampoco creo que haya que restaurar algo. Las restauraciones llegan después de que han habido momentos revolucionarios. Esto no es una restauración borbónica. Acá no vivimos la Revolución Francesa, ni mucho menos. Yo creo que para cierto sector del empresariado puede haberse entendido así, pero los hechos no es así. Este es un gobierno que está terminando al final de cuentas con un 2,5 crecimiento, está terminando con una situación fiscal bastante más ordenada, sin inflación prácticamente, un 3%, con inversión extranjera con récord. Por lo tanto, tampoco vivimos un gobierno de crisis, más allá de las 4 elecciones que tuvimos durante este gobierno, que también es un tema importante a destacar. Este es un gobierno que tuvo elección 2022, 2023, 2024 y termina con una elección. O sea, es un gobierno que ha estado bajo el estrés electoral permanentemente y con el estrés electoral de los plebiscitos más encima. Correcto. Deja contar que estamos conversando a esta hora con, ustedes escuchan, a Nicolás Mena, él es director del área de justicia de Fundación Chile 21, y con Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. Una narrativa que se instaló a lo largo de toda esta campaña era esta idea de que Chile se cae a pedazos. Vamos a estar hablando de aquello, vamos a estar hablando de cuál es el efecto que esto tiene también respecto a los resultados que se esperan del próximo gobierno. Pero antes vamos con Gonzalo Espinosa, porque ya tenemos otro consolidado del CERVEL, Gonzalo. Un puto del CERVEL con 10.377 mesas correspondientes al 25,37% del total de votos. José Antonio Kast obtiene un 59,83% y Janet Jara obtiene un 40,17%. Perdón, ¿te puedo pedir, Gonzalo, si es posible que lo repitas? Sí, José Antonio Kast obtiene un 59,83% y Janet Jara obtiene un 40,17%. ¿Eso sobre la base de qué porcentaje? Eso es un porcentaje sobre la base del 25,37% de los votos. Perfecto. Ahí está, igual que el 25 4, contra... igual que cuando se fue el del 4,46%. Ya, o sea, se estaría consolidando entonces, Gonzalo. Sí. Bien, vamos a estar contigo en cualquier instante, a menos que tengas alguna otra proyección ahí, ¿o no? Solo tenemos esta proyección. Perfecto. Del CERVEL por ahora. Este es el segundo recuento oficial, El segundo recuento del CERVEL. Con 25, ya con eso ya se consolida. Ya los 20 puntos. Con el 4 ya estaba. No, ya son 20. Ya. Entonces, nada que decir. Ok, ya. Entonces está claro que el gobierno será el gobierno
que por cierto, que como decías tú muy bien, Catalina, ha generado muy altas expectativas, entre ellas la expectativa de expulsar a estos 330.000 migrantes irregulares, pero partamos por el tema del Chile se cae a pedazos, porque si Chile se cae a pedazos hay que recomponer Chile y hay que mostrar resultados. Y según se sabe, el gobierno está pensando, este gobierno que viene, en crear, se esperan 90 iniciativas concretas. Esto estaría a cargo del economista Bernardo Fontaine, este plan 90 días. Uh-huh. Pero ¿cómo se puede, o sea, qué es lo que puede pasar con un plan para que se puedan mostrar medidas concretas y no solo efectistas? A ver, desde el punto de vista de la primera frase, no, yo creo de que Chile se está cayendo a pedazos. Aquí voy a hablar desde un punto netamente técnico. Yo creo que hay que tener ojo y cuidado cuando hacemos aseveraciones de ese tipo, sobre todo cuando estamos nosotros en un clima altamente fragmentado políticamente. ¿Y por qué? Porque desde la ciencia política nosotros sabemos que es así, ¿no? Como tenemos vecinos nosotros en otros países donde comienzan a emerger populismo, y los populismos no emergen tan solo de la izquierda o de la derecha, pueden venir desde cualquier lugar. Y ahí yo creo que el lenguaje construye realidades y yo sería un tanto cauta, ojalá de aquí en adelante, para el próximo gobierno que viene también en los tipos de declaraciones que se hacen. Entiendo yo también que desde el punto de vista de la comunicación política y del marketing, las últimas semanas, cuando se está a puertas de una segunda vuelta, es común, ¿no?, que también el discurso se ponga mucho más polarizado entre ambos candidatos porque se busca obtener el mayor provecho posible y conquistar los más votos posibles. Ahora, desde el punto de vista de las medidas, yo creo que no me anticiparía a esperar qué es lo que viene, porque con esto ahora lo primero es sentarse a conversar, ver realmente quiénes van a quedar en las carteras principales, porque también eso nos da una mirada más amplia, analíticamente hablando, desde lo que nosotros como analistas también podríamos proyectar y decidir. Entonces, yo no me aventuraría tan rápidamente, sobre todo en materia económica, a ver qué es lo que viene, sin antes saber quiénes van a ser, quienes, por ejemplo, van a componer el círculo de hierro de José Antonio Kast, que ustedes saben que es Secpress, Vocería, Interior, que son de las carteras más importantes. Así que yo ahí prefiero no adelantarme, no sé aquí mi colega qué es lo que dirá. Ya, vamos contigo. Yo, a ver, Nicolás. Efectivamente la composición del gabinete va a dar una señal importante, si se incorporan o no los partidos de Chile Vamos, es muy importante eso, qué tanto se incorporan, con qué tanta relevancia. Se incorpora o no a Amarillo y Demócratas, qué tan importante fue esto de Amarillo y Demócratas, que fue muy utilizado estos últimos 4 años, o simplemente fue más bien una cuestión efectista. Eso va a dar un poco pauta respecto de lo que viene, y yo creo que, a ver, quiero insistir en un punto, y esto es muy, muy relevante a mi juicio. Desde el año 90 nunca habíamos tenido un presidente de la República que fuese pinochetista. O sea, esto es muy, muy, a mi juicio, trascendente en términos de lo que es la política desde una perspectiva histórica. No digo que es bueno o malo, pero es la primera vez que tenemos un presidente de la República que votó por el sí el año 88. Yo conozco a José Antonio Kast, yo fui concejal 8 años en la comuna de Paire, donde él fue diputado muchos años. Le tengo aprecio en lo personal y sé más bien a qué representa, a qué mundo representa. Un mundo de derecha más bien dura, pinochetista, un tipo que viene del gremialismo de la Universidad Católica, una cuestión muy católica, muy heredero de Jaime Guzmán, muy de esa línea. Yo también vengo de la Universidad Católica y también conozco mucho ese mundo. Entonces, es una incógnita qué es lo que va a ocurrir, que es muy distinto a lo que vimos con Piñera. Piñera era otra cosa. Piñera era una persona que venía de una familia demócrata cristiana, era una persona que había votado por el no, que trató de armar una derecha liberal, una cuestión distinta en Latinoamérica, que tenía una suerte de condescendencia con otros países latinoamericanos que estaban en procesos similares de derechas más, un poco, por decirlo de alguna forma, más suaves, el caso de Colombia, etcétera, en su minuto, Perú. Pero acá tenemos una derecha que tiene una visión más parecida a la que tenía Bolsonaro en su momento, a la que tiene Milei actualmente, a la que tiene Trump. Entonces estamos viendo una cosa muy impresionante en términos políticos que yo creo que hay que aquilatarla bien. Que se basa, a mi juicio, en principalmente estos dos elementos que hemos conversado, que es delincuencia, migración, y en tercer medida yo diría que economía, pero principalmente delincuencia y migración. ¿Qué tanto va a poder resolver esos elementos en corto plazo?
es una cuestión compleja que está todavía por responderse. Los gabinetes dan ciertas señales, más bien señales políticas para el Parlamento y para los partidos, pero gobernar es extremadamente complejo. Y vamos a ver cómo esta cuestión se va cuajando en los próximos meses. Y los primeros meses van a ser muy sintomáticos. Acordémonos que una de las cuestiones más importantes, tal vez, de la situación crítica que vivió los primeros años del gobierno de Boric fue precisamente cuando la ministra del Interior viaja a Temucuicui el segundo día después de haber asumido el cargo. Ahí yo creo que marcó una cuestión realmente decisoria en la trayectoria de ese gobierno. Veamos qué pasa ahora con José Antonio Kast. Para ser sincero, al mes Boric ya iba a la baja en las encuestas. Así es. Después de eso que pasó en Temucuicui. A ver, en este escenario de estas tres variables, la economía no se ve mal mirada de afuera porque se dice que hay muchas inversiones que están disponibles en energía, minería, y esas son las más grandes en Chile y que son además claves para mover la economía. Por lo tanto, uno podría decir eso es positivo. Segundo, la confianza empresarial con Kast también va a aumentar y eso también va a alentar probablemente a hacer más audaz las inversiones. Yo no veo tanto problema en la parte económica, tiene que manejarse con cuidado si va a reducir el gasto, que sea algo gradual y no brutal y que lo elija bien, no toque las políticas sociales, en fin. Pero cuando se habla de seguridad, con el narcotráfico y el crimen organizado como está, para ser sincero, y la corrupción que se aprecia en las instituciones, yo la verdad que veo muy difícil cómo entrar en eso y mostrar resultados rápidos. Porque cuando hay corrupción al nivel de la que tenemos, menos que en otras partes, porque no nos enredemos en la vieja discusión, vamos a lo nuestro, está aumentando, y mucho. Bueno, ¿cómo se para enfrentar esto donde va a ser cortocircuito cuando hable de corrupción o de crimen organizado y nos metamos con el lado de dinero y aparezcan platas que se van mezclando con platas lícitas y por lo tanto se empieza a armar una situación bien difícil de desamarrar? Entonces, la primera pregunta, para no hablar de migración todavía, hablemos de seguridad. ¿Qué opina? A ver, en lo personal, yo... Perdón. Pasamos primero, le tocaba No quiero ser maleducado. No, tranquilo, sí. Error nuestro. Me entusiasmé yo. No. Catalina. A ver, en el tema de seguridad yo creo que uno de los grandes temas que aborda José Antonio Kast, yo creo que es parte del eje central de su gobierno y quiero hacer aquí algunas apreciaciones respecto desde el punto de vista que, para que la gente igual nos entienda, él va a tener un gobierno de instalación, pero un gobierno de instalación también significa venir con lo que ya está, ¿no? Entonces van a haber muchas personas todavía que van a estar del gobierno anterior, viene todo lo que tiene que ver con el traspaso, ya viene un presupuesto con partidas asignadas, entonces yo creo que ahí lo vital, y en este sentido quiero hablar de la voluntad política, porque aquí la seguridad, ahí yo tengo una apreciación distinta, porque yo soy de región, entonces siempre ahí estoy en pro de la descentralización, y creo que la articulación ahí tiene que ver netamente en tres sentidos. Uno, con los gobiernos regionales. Aquí hay un tema muy relevante que no se ha tocado, yo no lo vi en ningún panel, y que tiene que ver con lo que va a ser el Ministerio de Seguridad, ¿cierto?, en las regiones, pero recuerden también que tenemos la figura del delegado, que hoy día tiene un tema solamente de coordinación, así lo dice la ley. Entonces, ¿qué están haciendo hoy día los delegados? Me pregunto yo. Si queremos reducir, por ejemplo, si queremos apretarnos el cinturón, ¿por qué no tocamos ese tema? Me pregunto yo. Sí. Entonces, en materia de seguridad, yo creo que la inversión es vital en materia sobre todo de gobiernos regionales, porque si nosotros lo vemos desde el punto de la política pública, hoy día la mayoría de los municipios, por ejemplo, dependen de los proyectos que se postulan al gobierno regional para, por ejemplo, tener mayores cámaras de vigilancia. Recientemente se aprueba la nueva ley de seguridad municipal. Entonces a mí me parece vital que en materia de seguridad se debiese al menos convocar una gran mesa, por ejemplo, para juntar a los alcaldes, para juntar a los gobernadores, porque me parece que si solamente tratamos este tema centralizadamente, si queremos ver
No digo que en el corto plazo, porque yo creo que esto es una política de Estado, pero sí al menos una señal contundente sería, por ejemplo, abarcar el tema de seguridad descentralizadamente y convocar, por ejemplo, a los distintos actores desde lo local, lo regional y lo nacional. Sería vital para saber, por ejemplo, el estado que tienen hoy día las distintas comunas del país. Perfecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, la regionalización, que este gobierno dejó votado. Perdone que lo diga de pasada. No, es que eso, mire, tuve 8 años en el Congreso, ese tema de la regionalización como clave de la modernización del Estado. Exacto. Y eso articula muchas cosas, los impuestos regionales. Así es, incentivan la inversión en territorio, porque la gente se opone a las inversiones porque no ve el beneficio. Bueno, que una parte de los recursos que queden en las regiones, había toda una arquitectura al respecto, pero no sé qué pasó, no se avanzó. Pero vamos con nuestro segundo invitado, Nicolás Mena Letelier, de la Fundación Chile 21. Bueno, este tema más allá de la economía, hablemos del tema de la seguridad, cómo se enfrenta este tema cuando tiene 1000 cabezas. Es muy complicado el tema, concuerdo absolutamente con Catalina respecto a la importancia de la regionalización y la mirada regional de la seguridad, pero la seguridad es un tema que, a ver, es un desafío que se tiene que resolver y se va a resolver muy a largo plazo. Ningún país ha resuelto estos temas de un día para otro, son muy complejos. Hay un diagnóstico particular. Yo no creo que Chile tenga grandes problemas de seguridad comparativamente hablando. Hay un problema con lo que es la cantidad de personas que han sido víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Pasamos de un 3% a un 6% en cerca de 5 o 6 años, principalmente motivado por la penetración del crimen organizado. Pero si tú lo ves a nivel regional, Chile sigue siendo un país muy seguro. Acá se extremó el discurso, a mi juicio, y aquí probablemente se van a ver casados con esas expectativas, porque han generado un problema muy grande en términos de que hay una percepción muy compleja. Y eso es un tema que también hay que discutirlo. Pero entrando al fondo de la seguridad es, primero que nada, claro, el tema del crimen organizado, ¿cómo lo desbaratas? El tema del secreto bancario, que lo ha planteado Janet Jara en múltiples ocasiones, es fundamental. ¿Qué es lo que tú buscas con develar las cuentas corrientes de las personas que podrían estar vinculadas a delitos? ¿Es de dónde vienen? ¿Para qué están ocupándola? ¿Cómo lo están blanqueando? Etcétera. ¿Cómo están tratando de licuar esa plata que viene del mercado sucio? Tú no sacas nada con desbaratar bandas en poblaciones y en sectores periféricos de la región metropolitana o cualquier región, si es que no vas a quienes están administrando a esas personas. Luego, ahora, pero un detalle, que el problema está en eso, que hay muchos que tienen miedo, porque cuando tú tienes lavado de dinero y de repente desesperado un empresario correcto que tiene sus platitas, pero de repente pasó por angustia y aceptó platitas raras, no se da cuenta cuando está embarcado. Y así se penetró en otras partes. Entonces, ¿por qué tanta resistencia, por ejemplo, a facultades especiales fiscalizadoras en materia de las platas? Porque llega un momento en que las platas del lavado de dinero y las platas lícitas se terminan mezclando. ¿No estaremos también empezando a enfrentar ese problema? O sea, yo creo que hay algo de eso, hay elementos de corrupción. Y aquí hay que hacer una aclaración. No es que no exista actualmente la facultad para poder tener acceso a las cuentas corrientes, lo existe, lo que pasa es que se demora mucho. Y es un proceso que requiere la autorización del tribunal. ¿Ya? Claro, y en el tribunal se filtra todo, pues entonces además se filtra están dateados cuando se va a hacer la operación. Lo hemos visto aquí en el Barrio Meix. Hacen operaciones y ya están dateados mucho antes. ¿Y de dónde viene la filtración? De los que van a realizar el operativo. Y de los intervinientes. Pero a eso tú súmale otra cosa más, que se hizo alguna mención durante estos 4 años, que es el tema de las cárceles. Tú en Chile no has tenido un proceso de construcción de cárceles, de habilitación de cárceles. Tú tienes cerca de 60.000 personas que están privadas de libertad en este minuto en Chile, con capacidad para cerca de 30.000, 40.000. Yo fui subsecretario de Justicia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y estuvimos detrás de lo que era el tema cárcel y construcción. Y puedo dar fe y con cierto nivel de autoridad, porque me tocó vivirlo, de que si es que tú no abordas de forma seria un plan de construcción de cárceles o un plan de disminución de personas que están privadas de libertad por delitos menores o lisa y llanamente que están en prisión preventiva, vas a seguir con cárceles atochadas y te puede generar lo que te le generó, por ejemplo, al presidente Piñera el año 2021, que tuvo, no me acuerdo qué año, pero cuando tuvo el colapso con la cárcel de San Miguel, el 21. Correcto. Vamos a seguir conversando, pero dejen que vayamos a conocer qué está pasando, por supuesto, en el comando del ganador. Ahí está Rodrigo Alcaíno. Rodrigo, en el comando de José Antonio Cast.
Sí, estamos por acá en el comando de José Antonio Caz y empezamos a revisar las primeras reacciones en torno a este resultado con triunfo del candidato republicano. El diputado Diego Chalper está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Mire, muy contento. Obviamente Chile se ha manifestado de manera muy nítida por un cambio de rumbo. Nos parece que hoy día lo que los chilenos le han dicho claramente a todos aquellos que estamos en la dirigencia política es que nos tenemos que poner detrás de un cambio de rumbo para Chile. Y tengo la impresión que ha llegado el momento de que todos, desde el rol en que nos encontremos, nos tenemos que poner al servicio de un cambio de rumbo en Chile. Eso es lo que los chilenos quieren y que nos han dicho con mucha nitidez hoy día. ¿Qué explica a su juicio esta brecha tan amplia en los resultados? Yo tengo la impresión de que hay varios factores, ¿no? Primero, evidentemente hay un juicio a la continuidad del gobierno. Yo creo que es un hecho de que el presidente Boric tiene que hacerse una autocrítica muy profunda porque los chilenos le dijeron que querían un cambio de rumbo muy elocuente. Lo segundo, hay que hacer un reconocimiento que el candidato José Antonio Caz hizo una campaña bien construida, fue capaz a través del gobierno de emergencia de dar con lo que creo es la clave de lo que los chilenos quieren hoy día, es una emergencia muy clara. Y lo tercero es que creo que hay que reconocer que en segunda vuelta fue capaz de convocar a las fuerzas del rechazo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle inclusive, y por lo tanto yo creo que ese arco amplio es el que le ha permitido emular casi el triunfo del rechazo hace 2 años atrás. Diputado, esa ¿Una presión? Mire, más que una presión, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que José Antonio Caz tiene muy claro que esta votación que ha sacado involucra a muchas personas que tienen historias distintas, pero que se han convocado en torno a un desafío común, que es sacar a Chile en el marasmo en que lo tienen. Y yo espero que, bueno, son decisiones que tendrá que tomar él, pero que arme un arco amplio y que permita a Chile desde esa amplitud sacar adelante y levantar a nuestro país. Debiera contemplar a todos aquellos que se la jugaron hace 2 años por el rechazo y que ahora se la quieren jugar por sacar adelante el país. Ya. Ahí estamos con algunos problemas en la comunicación. Mire, esa parte se la dejo a él. Yo la verdad que me imagino que ese tipo de decisiones involucran tantos factores que le deseo lo mejor. Le deseo que sea un gran presidente de Chile y para eso vamos a contribuir. Gracias. No ha sonado ningún nombre por ahí. Ya Claudio Alvarado se había dicho. Suenan tantos. Oiga, lo importante es que se convoquen todos, que todos nos sintamos llamados a cooperar y que todos contribuyamos a que Chile se levante. Yo creo que ese es el sentir que hoy día interpreta la inmensa mayoría de los chilenos. Muchas gracias, diputado. Diego Chalper ahí conversando con nosotros. Mirna, Alejandro, con este resultado de triunfo de José Antonio Caz en estas presidenciales. De todas maneras, muchas gracias, Rodrigo. Estamos contigo en instantes. Catalina, se insiste en este concepto del gobierno de emergencia, ¿no? Entonces, este gobierno de emergencia que tenía 3 variantes. El gobierno de emergencia en seguridad, el gobierno de emergencia en lo económico y se me fue la otra lista del Migración. gobierno. Migración. Pero hay una parte de lo que se ha hablado y es que este gobierno de emergencia tiene un parlamento donde Caz no tiene mayoría absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué entiendes tú por esta emergencia? Algunos incluso han especulado que podría darse una cierta, ¿cómo decirte? Una cierta pulsión autoritaria que se expresara para llevar adelante esto que se entiende por emergencia, que es como un estado de emergencia, como una situación única. ¿Cómo lo ves? Primero, respecto de la pulsión autoritaria, a mí me cuesta un poco esa palabra autoritaria porque yo siento que lo autoritario tiene que ver con la pérdida de libertades, ¿bien? Entonces ahí yo solamente precisaría que efectivamente nosotros tenemos un país que tiene un presidencialismo exacerbado. Los presidentes tienen muchas facultades, por ejemplo, en materia de iniciativas de ley. Él podría ponerle emergencia, por ejemplo, a ciertos proyectos de ley que podría ingresar, pero finalmente quien discute eso no es el Parlamento. A mí lo que me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es que hay que sentarse con el partido de la gente a convencerlos uno por uno. Y me preocupa porque además el ex candidato Parisi ha sido muy escueto también en lo señaló. Él dijo que se iba a sentar a conversar con cualquiera de los dos lados. Entonces, a mí siempre me ha preocupado mucho ese vaciamiento ideológico que yo veo en Parisi y que no siento que esté representado hoy día en el Parlamento. Entonces, más allá de cómo se va a sacar adelante esta emergencia, lo que yo creo es que el tono que se vaya a utilizar para la negociación política de aquí en adelante es lo fundamental. Y ahí yo creo que el Partido de la Gente va a tener un rol muy relevante y yo creo que Parisi lo tiene absolutamente claro. Sí. Vamos con Gonzalo Espinosa, ya estamos contigo, Claudio, pero para conocer cuál es la última entrega, ¿no?, del CERVEL. Gonzalo.
Les cuento, tenemos el tercer reporte del CERVEL con 23.493 mesas escrutadas, que es un 57,44% del total de votos. José Antonio Kast obtiene un 59,16%, mientras que Janet Jara obtiene un 40,84%. Perfecto. Está variando ya muy poco sí, absolutamente. los porcentajes. Bien. Ya, estamos entonces, Gonzalo, contigo en cualquier instante y vamos contigo, Claudio. ¿Qué opinas tú de este concepto de emergencia que él tiene que mostrar con resultados concretos, no? ¿Qué es para ti el gobierno de emergencia? No lo entiendo mucho, para ser franco. ¿Qué es lo que es un gobierno de emergencia en estas condiciones? Yo tiendo a pensar que lo del gobierno de emergencia fue una estrategia más bien electoral, más que una cuestión de fondo. Por eso que me preocupa que eso no tenga un correlato con los primeros meses. Yo tengo la impresión de que lo que van a tener que hacer Chile Vamos y José Antonio Kast y el grupo que lo apoya, que es republicano, es tratar de construir algo. A partir de estos meses, a partir de lo que queda diciembre, enero, construir una hoja de ruta un poco para poder hacer peso a lo que viene estos próximos meses a partir de marzo con la constitución del gobierno. Pero lo del gobierno de emergencia fue una cuestión que sirvió para ganar la elección, pero no le va a servir para gobernar. Porque para gobernar tú tienes que tener un proyecto político con alguna hoja de ruta mucho más concreta que te permita ir sumando a distintos partidos políticos y a distintas voluntades. Él requiere sí o sí de otros partidos, de otros movimientos dentro del Congreso. En nuestro país hay una cierta capacidad para poder hacer cosas a través de reglamentos y decretos, a través de la facultad y las potestades del presidente de la República, pero lo más relevante a través de proyectos de ley, estos proyectos de ley tienen quórum y va a requerir llegar a grandes acuerdos en muchas materias. Entonces, yo tengo la impresión, o por lo menos yo lo haría, si fuera José Antonio Kast, que a partir de ahora se siente con los partidos se sienta con los partidos de Chile Vamos a tratar de construir una cosa que sea más concreta, pensando en lo que viene a partir del 11 de marzo, porque no va a ser fácil, porque como muy bien decía Catalina, estamos viviendo un periodo en donde hay mucha falta de vinculación, de lealtad en la política, hay mucha desafección con la política, desconfianza, la gente no tiene lealtades partidarias, no tiene lealtades ideológicas, y así como tiene un 60%, puede diluirse ese 60% rápidamente. Y los votos prestados. Y votos prestados. Él sacó 24% en la primera vuelta, Janet Jara sacó un 26%, eso es lo que tiene duro al día de hoy. Va a poder mantener eso más adelante, que no cometa el error que cometió el presidente Boric fue en el primer periodo, hasta antes del plebiscito, primero que nada vincular todo su gobierno con el plebiscito, que fue una cuestión a mi juicio muy, muy equivocada, y en segundo término pensar que tenía una mayoría contundente de ese cerca de 57% que tuvo y que ese 57% era propio, y eso no es así. Aquí la gente está votando más bien en contra de algo. Confundió mayoría electoral con mayoría política. Con mayoría política, claro. Y acá hay un riesgo, porque lo estoy escuchando de algunas personas, de pensar que aquí hay una suerte de mayoría cultural, que ya es peor todavía, de pensar porque hay mucho que está planteando la tesis de que esto es una suerte de clivaje a partir del plebiscito de septiembre del 2021. Del 2022, se olvidan del plebiscito del 2023, como que se lo saltan. Y yo tengo la duda, yo creo que estas cuestiones son pendulares, y así como ahora tuvo el gobierno, José Antonio Kast, a quien hay que felicitarlo, nuestro presidente, y tendremos que apoyarlo para que le vaya bien al país, pero así como tuvo una contundente mayoría, un 60%, si es que se emborracha con esto, puede terminar perdiéndolo rápidamente ese apoyo. Sí, déjeme contarles a ambos que hay una proyección final de Radio Bio Bio que señala que José Antonio Kast obtuvo el 58,4% de los votos, Janet Jara 41,6%, y ojo con la diferencia con el plebiscito del apruebo y el rechazo, porque si se confirma esta proyección es de 3,4 puntos, ¿no? Ahí el rechazo logró 61,86%. Vamos al comando de Kast porque está hablando Arturo Esquella. Estamos muy contentos, pero al mismo tiempo sentimos esta tremenda responsabilidad que los chilenos nos han entregado y en esta magnitud. Nos hace tener muy a la vista cada uno de los compromisos y palabras que hemos tenido junto a los chilenos de Arica a Punta Arenas, y estamos también muy expectantes de el gran respaldo que cada uno
de los dirigentes de distintos partidos políticos han entregado en estos últimos tiempos, sumándose a un gobierno de emergencia que va a partir, ahora ya es una realidad, el 11 de marzo del próximo año. José Antonio Kast es efectivamente el presidente electo el día de hoy y nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Nos sentimos al mismo tiempo muy responsables de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las cuales está atravesando Chile y esperamos poder contar con cada una de las personas que en definitiva trabajan por Chile, independiente de cuáles son los colores políticos, que ha sido la tónica que hemos visto durante estas últimas semanas y particularmente en esta segunda vuelta. Arturo, lograron ustedes obtener prácticamente los votos del rechazo. ¿Ese fue el condimento principal de esta campaña? Bueno. Sí, tengo un último tuit, perdóname Alejandro, de la candidata Janet Jara. Vamos a leerlo inmediatamente para que ya se pronunció respecto de ello. Dice: la democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria, juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho. ¿Vamos con Paula Altamirano, Alejandro? Vamos. Comando de José Antonio Kast. No, de Janet Jara, perdón. Así es. Hola Mirna, hola Alejandro, efectivamente me encuentro acá en el comando de Janet Jara en la espera a que la candidata se suba al escenario. Nos comentaron hace algunos minutos que ya se venía ese punto de prensa. Tú ya lo mencionabas también, Mirna, la candidata acaba de dar esta pequeña declaración a través de X, en donde se habla acerca de que la democracia habló fuerte y claro frente a este escenario y a este último cómputo del CERVEL. Mucha gente también acá frente al escenario dispuesto entre París y Londres. Algunas banderas todavía que proclaman a Janet Jara como candidata y también como futura presidenta, cosa que ya sabemos, de acuerdo a las estadísticas, que es algo que no va a pasar. Y también de acuerdo a esto mismo, estamos esperando aún a que suba la candidata Janet Jara para reconocer esta derrota. Están también acá los animadores que acompañaron a la candidata a lo largo de toda la gira de norte a sur que realizó a nuestro país. Se subió también el corpóreo de Janet Jara al escenario, pero aún no hay señas de la candidata, quien estamos esperando acá en el escenario, dispuesta en el frontis de el extinto Partido Radical también que está acá. Así que varias señales y varias metáforas se reencuentran acá en la espera a que hable la candidata Janet Jara en este día de elecciones. Y ahora vamos con Gonzalo Espinosa, que nos datea más cómo van las cifras, los números y las proyecciones. Gonzalo. Con 34.123 mesas escrutadas, que corresponden a un 83,43%, José Antonio Kast obtiene un 58,61% y Janet Jara un 41,39%. Eso es lo que indica el CERVEL en estos minutos. Ya. Perfecto. La tendencia más o menos manteniéndose. Ya cuando son grandes números, difícil que cambie. Pero yo ya que notó, ¿verdad? Porque usted nota todo. Sí, yo noto 83%, ¿Ya? va 58, 61 Kast y Jara 41, 39. Perfecto. Pero yo les quiero hacer una pregunta ahora. A ver. Por ahí Oscar Landerreche dijo algo todavía en la primera vuelta, dijo que yo espero que si gane la derecha, la izquierda no salga a votar el gobierno. Una expresión más dura que esa incluso. Quiero ser suave esta noche. ¿Qué hace la izquierda con este escenario que está bien complejo, Nicolás? No, por ningún motivo pensar que pudiera pasar eso. Además que eso es una visión muy equivocada. Yo no creo que la izquierda haya salido a torpedear gobiernos anteriormente. Ahí hay una especie como de concepción del estallido social que fue promovida por la izquierda. Yo no creo que haya sido eso. O sea, puede que haya habido sectores de la izquierda que trataron de interpretar eso, pero que haya sido promovido, no bajo ningún concepto. Supone que maneja más de lo que maneja, porque ha demostrado que no tiene control de nada. Quienes fuimos a las marchas y vimos que las banderas no estaban banderas de equipos de fútbol, de clubes deportivos, de cualquier cosa, menos los partidos, el pueblo mapuche, menos de los partidos políticos. Eso es una cuestión, una tesis que se ha tratado de instalar, a mi juicio, totalmente antojadiza, y no comparto eso. Lo que tiene que hacer la izquierda de partida, la centro izquierda de partida, es pensar que hay que unirse. Yo creo que una de las cosas relevantes que logró Janet Jara fue
lograr ganar dentro de una gran unidad, un marco de unidad que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, con sus diferencias, con sus especificidades, con sus identidades propias. Y con lo que se escaparon de los bordes. Bueno, pero con los que se escaparon de los bordes, que me parece bien, hubo un sinceramiento de ciertos sectores que eran sectores de derecha, tal vez de una derecha más social, que estaban dentro de lo que fue la concertación en un minuto y después por razones más bien políticas en la nueva mayoría, y otros lisa y llanamente por otro tipo de razones más personales que se fueron. Pero yo creo que se consolidó un bloque importante de partidos progresistas que hay que tratar de seguir trabajándolo con mucha fuerza en los años que vienen, desde la democracia cristiana, insisto, hasta el Partido Comunista. Y a partir de eso ir trabajando respecto de un programa a futuro, tratar de seguir haciendo primarias en donde podamos ir juntos a las elecciones, que yo creo que es fundamental. Piensen ustedes, Mirna y Alejandro, que hasta hace no mucho se estaba hablando de una segunda vuelta germano-alemana. Se nos olvida eso. Y que no existía la centroizquierda, y que algunas personas muy entusiasmadas decían que esto iba a ser entre Kast y Matei, y que Matei iba a ser el representante del mundo de la centroizquierda o el progresismo. Así de delirante estaban en algunos momentos los discursos respecto de lo que iba a pasar en Chile. Entonces es muy, creo que loable lo que se ha hecho. Janet tiene un liderazgo, Janet Jara, y si es que no es Janet, hay otros liderazgos más. Está Tomás Bodanovich, el mismo expresidente Boric, hay varios parlamentarios, hay varios exministros. Entonces, creo que hay una generación importante de gente y creo que hay que ir construyendo su unidad con un proyecto político. Sí, Catalina, antes de darte la palabra, recordemos una entrevista muy controversial que dio a la segunda, la senadora electa libertaria, Vanessa Kaiser, cuando decía que nos van a hacer un segundo golpe de Estado, y ella señalaba que iba a haber aquí una sonada de la izquierda, y que era esperable, porque además se preguntaba por qué la izquierda, o más bien, por qué no ha habido manifestaciones cuando ha subido sustancialmente, por ejemplo, el costo de la vida, decía ella, o la benzina, y que todo esto estaba articulado por la izquierda. Puede ser una visión extrema, pero hay gente que realmente lo cree. Sí, yo creo que, varias cuestiones respecto de... Yo creo que son los propios partidos en ese sentido quienes tendrán que hacer sus revisiones internas. La verdad... Yo quisiera esperar qué va a pasar sobre todo con el Partido Comunista, porque es un partido históricamente que fue muy ordenado, ¿no? Pero a propósito de cuando eligen a Janet Jara como la candidata y las diferentes fricciones internas que salen a la luz, yo no sé, por ejemplo, si Janet Jara ahora va a renunciar o no va a renunciar al Partido Comunista. Sería interesante también qué va a pasar con eso. En segundo lugar, cómo se va a articular Gabriel Boric frente a este nuevo gobierno. Yo creo que él va a ser uno de los principales opositores y no hay que ser muy hábil, ¿no? Porque él durante mucho tiempo le dio a José Antonio Kast siendo presidente. Cuestión igual casi que para una investigación académica y respecto del discurso de un presidente, cosas que generalmente antes no se habían visto. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí, efectivamente hay declaraciones que tienden a ir a los extremos y eso es sintomático de los escenarios que estamos viviendo. Ahora, para hablar de... Hay personas incluso que dicen que podría haber un nuevo estallido social. No me gusta tampoco que se utilice la palabra clivaje, porque clivaje es una circunstancia que viene y cambia algo por completo. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo de nuevo a lo mismo. Yo sería un poquito más cuidadosa con el uso del lenguaje. La izquierda tendrá que hacer sus propias revisiones. Yo creo que hubo una seguidilla de errores en el gobierno desde lo comunicacional. ¿Se acuerdan ustedes que en algunas oportunidades hablamos de el desgranamiento del gobierno? A propósito también porque yo creo que la izquierda descuidó algo muy importante para ellos que tiene que ver con su base social. No lograron o dejaron de captar ese sentir y esa emocionalidad propia, ¿no?, que siempre ha tenido la izquierda para conquistar esos votos. Y yo creo que la izquierda iba a tener que hacer una reflexión, una revisión, un claustro, no lo sé, muy interesante y muy importante, porque también ellos tendrán que sacar cuenta de lo que viene aquí en adelante. Sí, eso es un tema interesante, porque además de los liderazgos y tener listas comunes, uno se pregunta, bueno, ¿qué es ser izquierda hoy? ¿O progresista hoy? ¿O socialdemócrata hoy? ¿Cuál es la propuesta país? ¿Cuál es la imagen que proyectan? Y segundo, trabajar con la gente y no solo ver los partidos como un botín, como un camino para conseguir pega, que también de repente eso te amarra, te quita vitalidad, no sé. Viene algo difícil. ¿Vamos con Rodrigo Alcaíno? Vamos con Rodrigo Alcaíno, que está en el comando de José Antonio Kast.
Sí, Mirna, Alejandro, estamos acá en el comando de José Antonio Casi, estamos con Carlos Maldonado para ir haciendo el análisis de lo que ha sido esta jornada. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este resultado histórico, en cuanto a participación, en cuanto a número y en cuanto a diferencia entre una candidatura y otra. La verdad que el mandato es muy claro. La tarea es grande, así que es importante partirla con un mandato tan claro y tan nítido de la ciudadanía. ¿Esa tarea debiese también incorporar un arco amplio a la hora de pensar a quién van a acompañar a José Antonio Caz? Bueno, yo creo que José Antonio Caz ha sido muy claro que él va a convocar a un amplio arco de voluntades que le permitan tener la mayoría necesaria para hacer los cambios que Chile está demandando. Así que no me cabe duda que va a ser un gobierno amplio. Él nos ha hablado de un gobierno de emergencia y de unidad nacional. Así que no solo en cuanto a quienes participen del gobierno, sino que creo que también va a haber un muy buen diálogo con sectores de la futura oposición, los sectores de la centroizquierda tradicional. Yo creo que también vamos a poder contar con su apoyo en aquellas iniciativas que apunten al interés general del país. ¿Cómo ve también la relación con el PDG en esto, pensando en el Parlamento, por ejemplo? Bueno, esa es una relación que claramente la votación del PDG es una votación que hoy día está en CAS, digamos, así que me parece que la tendencia del PDG es clara y creo que se va a poder construir con ellos también esa mayoría que necesitamos. Lo último, Carlos, ¿alguna posibilidad de integrar ese arco dentro de ese gabinete? La verdad que eso lo decide el presidente electo. Muchas gracias, no. Gracias. Ahí está Carlos Maldonado contándonos un poco el análisis que hace de este resultado, los desafíos que se vienen de aquí en adelante. Le pregunté por si lo estaban sondeando, pero por lo pronto dice que no. Hay que ver si es verdad o no. Ya pues. Gracias, Rodrigo. Gobierno de unidad, que es lo que ha dicho Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Un gobierno de unidad que integraría a sectores que estuvieron por el rechazo, como amarillos, lo que queda amarillo, porque amarillos ya no... Bueno, y demócratas lo mismo. Porque estos partidos en realidad, bueno, ya demócratas tiene que extinguirse, ¿no? Y amarillo también. Y amarillo por de pronto, o sea, es que ya amarillo... No existen. Son personas. Son personas, ya, sí. Pero los gestos importan, ¿o no? Ahí cuando Carlos Maldonado fue, antes que Jimena Rincón, a darle su apoyo a Kast, apareciendo ahí el expresidente del Partido Radical, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Exministro de la Concertación. Yo lo veo muy Claudio, tú que fuiste parte Nicolás, yo lo veo como algo muy impresionante. Yo lo conozco a Carlos Maldonado, no sé... No entiendo por qué tomó la decisión que él tomó, más allá de las explicaciones públicas que le ha dado. ¿Por qué particularmente él? Porque no podría decir lo mismo de Tampoco entiendo a Jimena Rincón, para ser franco, y también Jorge Tarú. Hay un grupo de gente que no la entiendo. Yo puedo entender gente que no haya querido apoyar explícitamente a la candidatura de Janet Jara, gente que se haya mantenido al margen, que se haya mantenido distante, pero gente que ya ha decidido apoyar a José Antonio Caz. Y que haya querido también estar en la primera línea, en el protagonismo, yendo ahora al comando. Mira, yo creo que es muy difícil poder darte una impresión, Mirna, pero me da la impresión, pero creo que la imagen es muy decidora, que estén ahí ahora, en este minuto. Yo creo que deberían haber sido más prudentes, haber guardado un poco más de distancia, un poquito más de decoro. Me parece que hay que tener mucho decoro. Además, la política da muchas vueltas, es una cosa de largo aliento. Hagamos un poquito de memoria. Piñera hizo algo semejante con Fernando Flores y con Jorge Chauson en su los primeros descuelgues. Exactamente. Claro. Y una cosa que se llama una cosa que se llamaba Chile Primero. Chile Primero, ¿cómo olvidarlo? Es importante hacer recuerdos. Pasa el tiempo, y miren en qué terminaron Fernando Flores y Jorge Chauson. Entonces, yo no estoy seguro que vaya a pasar lo mismo, pero creo que el transfugismo no es bien considerado en la política nacional. Pero eso no es considerado por ninguno de los lados, porque el ganador, ¿qué necesidad tiene ahora de ellos? Segundo, no representan partidos, fuerza política. Tuvieran 2 senadores, 3 diputados, es parte de la articulación. Pero dar una señal, aunque sea efímera. ¿Pero ¿no? señal de qué? Si con un 60, perdón. Una señal simbólica, me parece a mí también, porque una de las principales críticas que se le ha hecho a José Antonio Caz precisamente tiene que ver con estas ideas extremas, ¿no? Entonces, sectarias. Claro, algunos lo señalan de esa manera, entonces yo creo que vincular a este tipo de personas también es dar, en retrospectiva, ¿no? Si lo queremos mirar como decir,
vamos a convocar a más personas que no necesariamente tienen que pensar igual que nosotros, pero estamos dispuestos a gobernar. Y para gobernar tenemos que conversar con todos aquellos que no piensen igual que nosotros. Pero que tengan peso político y soldados para ir a la guerra. Perdona, yo creo que no suman nada. Yo creo que el común del votante le da lo mismo que ellos estén ahí. O sea, yo creo que no suman ahí yo creo que tiene que ver más con agenda setting esta cuestión de medio, en todo caso. No suman absolutamente nada. O sea, yo creo que el aporte que pueden haber hecho en el 60, contundente por ciento, casi 60% casi, es nulo. Sí, pero ponte tú, para ambos, ¿no? El gesto de Eduardo Frei Ruiz Tagle, si bien no suma votos, pero es un gesto político que no deja de llamar la atención si piensas tú que todavía está militando en la democracia cristiana, la paradoja total, ¿o no? Sí, yo creo que también, por ejemplo, Jimena Rincón, yo la recuerdo muy vinculada al gobierno de Michelle Bachelet. Era la izquierdista de la democracia cristiana. Yo soy militante moderno cristiano, te lo puedo decir con absoluta autoridad. Jimena Rincón era el sector progresista de la democracia cristiana. Absolutamente. ¿Por qué preguntarle a Jimena Rincón? Es que le hemos preguntado, pero tú que estabas ahí. No la conozco mucho y no quiero hablar de ella menos mal, o sea, no quiero hablar mal de ella menos al aire, pero no, ella tendrá que dar sus explicaciones, pero concuerdo con Catalina, puedo entender que están tratando de armar una cosa que se vea como amplia. Pero yo creo que la gente le da lo mismo este tipo de eso es más para los políticos. Yo creo que más para los medios hay una suerte como de élite política que está muy inserta en la política diaria que nos puede importar esto, pero yo creo que para el común de la gente no, y yo creo que por el contrario, y concuerdo que si es que José Antonio Kast va a hacer una cosa pensando en cómo lograr gobernar bien, va a tratar de buscar a gente que tenga capacidad, que sea apta para los cargos y que tenga también peso político. O sea, que es lo que necesita gente que le vincule con el Parlamento. Pueden ser independientes, pero gente con prestigio. Claro, pero si va a ir a los mismos políticos que fueron derrotados, porque fueron parte del establishment en los últimos 30 años. Lo más importante, capacidad de gestión. Yo creo que eso es vital, porque nosotros en muchos aspectos somos un país muy rico en muchas cosas, en temas, por ejemplo, de inversión regional, la cantidad de millones que reciben los gobiernos regionales, pero es impresionante cómo la ineficacia e ineficiencia del aparato público en general, de cómo medimos, por ejemplo, el logro de metas a final de año en materia de inversión. Yo creo que es un punto muy relevante. Hoy día, por ejemplo, se están entregando mayores recursos a la Contraloría para materia de fiscalización, pero ojo, mayores recursos no necesariamente son mejor gestión. Entonces ahí también yo creo que hay que hacer un punto en cómo se va a administrar esta casa. Yo creo que esa es la principal tarea, de ver cómo reorganizamos y reestructuramos el aparato estatal desde el punto de vista interno para poder gastar mejor y evidentemente llegar a todas las personas. Bueno, citaré a Max Weber, dado que tenemos aquí un especialista en ciencia política, pero Max Weber hablaba del político que no es el político partidario, que es el político de Estado, que es burócrata. El burócrata. La burocracia que es capaz de gobernar con criterio técnico, independientemente que un gobierno saben hacer su pega, y nosotros fuimos desmantelando el Estado, transformándolo en un Estado clientelar, una gestión desastrosa, y donde además porosa, porque se me empezó a meter mano más allá de cualquier considerando. Así es. O sea, yo también, a propósito de lo que tú mencionas, Alejandro y Catalina, respecto a del Estado, el Estado y la reforma del Estado debe ser de los grandes temas que deberían abordarse en los próximos gobiernos. Para eso tú necesitas un gran consenso muy transversal. La única forma de hacer una reforma al Estado es hacerla los primeros días, la única fórmula. Si tú no lo haces el primer año, no lo hiciste. Y segundo, ya hay que hacerlo con la NEF. Entonces, yo me pregunto, y esto es una pregunta un poco para lo que viene, cuando tú has dicho que el gobierno y que el Estado está repleto y plagado de parásitos, y tiene gente que lleva muchos años trabajando, que ha llegado por distintos gobiernos, ¿cuál va a ser tu forma de aproximación frente a la NEF? O que vas a hacer una auditoría escritorio por escritorio, cuestión que también sabemos que no es... Es impracticable. Exactamente, no están ni los recursos ni las personas para llevarlo a cabo. Bueno, ahora se va a ver quién es quién, y de verdad que las expectativas, yo creo que es el tema más importante que van a tener que empezar a trabajar en esta moneda chica, porque ahora se traslada todo a la moneda chica, ¿no? Y vamos a ver en esta siguiente etapa quiénes son los cuadros políticos que van a gobernar con José Antonio Kast. ¿Qué esperan ustedes ahí, Catalina?
En ese sentido, yo esperaría, como les decía al principio, acuerdos y pensando en el bienestar de Chile. Yo creo que hay muchos técnicos muy buenos, gente con mucha experiencia que debiese integrar esta nueva coalición amplia. No sé, habría que ir a preguntarle a los partidos políticos en ese sentido. Ahí yo me quiero desmarcar un poco porque creo que esa es una labor de la vocería. Pero yo esperaría que hay grandes personas con grandes proyectos. Tuve la oportunidad de participar hace muy poco tiempo en lo que se entregó a todos los candidatos, que fue un pacto de integridad, a propósito de lo que hablábamos de corrupción, donde se entregaron una serie de medidas para avanzar precisamente en estos temas. Entonces, yo creo que los insumos están. Ahora vamos a ver cómo los va a tomar el gobierno, porque, por ejemplo, en materia de corrupción e integridad, existe un insumo muy bueno que podría tomarse y podría trabajarse para avanzar en esos temas. Con apoyo del mundo académico también integrar. Fue transversal esa comisión por donde eso trabajamos. Gobernar, por ejemplo, gobernar con las universidades, gobernar con las Fuerzas Armadas. Acá hay temas que se están viendo hoy, que es todo este realineamiento de los conflictos mundiales, donde nosotros estamos metidos al medio, y que son políticas de donde participa el mundo del trabajo, los intelectuales, los empresarios, las Fuerzas Armadas. Esa es verdadera Así gobernanza. se hace política de Eso Estado. es la gobernanza, finalmente. Alejandro, Bueno, vamos pero vamos a ver la convocatoria. Vamos al contacto con Gonzalo Espinosa. Tenemos ya el último reporte del CERVEL antes de que cerremos ya nuestra transmisión al menos. Gonzalo. Así es, Mirna y Alejandro. Les cuento que el CERVEL, con un 95,18%, da por ganadora a José Antonio Kast con un 58,30%, mientras que Janet Jara obtiene un 41,70%. Perfecto, ahí ya tenemos el detalle. Ya yo creo que sería difícil que se pudiera mover mucho más. No, ya esto, no hay nada. Ya, no, pero por ejemplo 41,9 te invento, claro, o 58,60. En bueno, fin. esta vez las encuestas le pegaron, ¿ah? Sí, no, súper bien, ¿ah? Ya, cuéntanos ahora, Nicolás, pues cómo ves lo que va a cerrar. Ya vamos cerrando. Sí, ¿cómo se plantea entonces lo que pasa a ser oposición, el actual oficialismo frente a este gobierno? ¿Qué se está diciendo de cómo encararlo? A ver, yo veo una suerte de revisionismo muy importante por parte del mundo progresista, y ahí lo que ustedes relataban respecto de la pérdida de la vinculación con lo popular, de la cuestión más bien material, de cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, que fue una de las características del mundo progresista, se está empezando a ver. Dame un segundito, sí, Nicolás, perdón, porque está justamente ahí el presidente Boric hablando con José Antonio Kast. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro, y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, ¿no es cierto?, de cómo hacer la mejor transición que se pueda, y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que hoy día están pendientes. José Antonio, esta llamada tiene una particularidad, y es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones de la democracia, pero por sobre todo de su pueblo.
Y yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren, quienes estén tristes en el resultado de hoy. Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece. Y quiero que sepa que le he transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen. Así que va a contar con todas las facilidades, con todo lo que se requiera. Las coordinaciones podremos hacerlas a su debido tiempo y desde ya lo dejo invitado el día de mañana a La Moneda, a las 11, 11:30, es una hora que coordinarán nuestros equipos, para que venga acá y podamos conversar más en detalle. Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía de Irasola, así que bienvenidos, y si viene con alguien de su equipo también, para poder conversar un poquito más en detalle algunas tareas de continuidad de Estado. Y por cierto, poder tener la oportunidad de conversar cara a cara, usted y yo, durante unos minutos a solas, que siempre viene bien, porque va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder, y en donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido acá. Agradezco mucho, presidente. Efectivamente, iría con Pía, y si usted me autoriza a ir con parte de las personas que me han colaborado en esta etapa, sería muy bueno, para que les pudieran transmitir algunas cosas, pudiéramos hacer algunas coordinaciones y, por supuesto, después tener un momento de conversación privada. Le quiero agradecer también por el equipo que está aquí presente, los que generaron esta posibilidad de producción, de avanzada, porque han sido muy gentiles y eso se agradece también. Muy bien, José Antonio, nos vemos mañana. Entonces puede venir con el equipo que estime conveniente. Yo voy a estar con algunos de nuestros ministros del Comité Político también, para ver si hay algunas dudas urgentes que resolver, y desde ya poner todo a disposición para que el traspaso, insisto, sea institucional y esté a la altura de nuestros ciudadanos, que hoy día se han expresado democráticamente, y que no le quepa duda que Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado, y se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes. Y eso espero que usted en el ejercicio, cuando le toque asumir el mando, también lo inspire. Así que muchísimas gracias, José Antonio, nos vemos mañana. Muchas gracias, presidente. Gracias, hasta luego. La República. Así es la República, ¿no? La República. Bonito el gesto. Bonito. Que curioso, porque Bachelet, a ver, yo me acuerdo, Bachelet fue a ver a Piñera a su casa, siendo ella la presidenta. Yo decía, pero el protocolo es al revés. Es el perdedor va a ver al ganador, o el candidato ganador va a ver al presidente, pero no el presidente al candidato. Pero bueno, nuestro país da para esa amplitud de criterio. Sí, últimas palabras, pero ¿puedo agregar algo, porfa? Es que acaba de tuitear el presidente de Argentina, Javier Milei: la libertad avanza, dice. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. ¡Viva la libertad, carajo! Ya, eso porque acaba de pronunciarse el... Y de la motosierra no dijo nada. Ahí nada. Ya, últimas palabras, Catalina. Sí, yo quiero quedarme que ha sido una jornada ordenada, linda. A mí me encantan los días de votaciones. Siento que es un momento donde cada uno, a través de su voto, ejerce su libertad. Y esta fiesta me parece que ha sido muy bonita, en el sentido de que Chile se caracteriza por dar estos espacios republicanos, por poder tener la posibilidad de compartir, de debatir y hacer política de verdad, hablando de todo lo que significa lo que viene. Pero estoy muy contenta, muy agradecida. Le deseo el mayor de los éxitos al gobierno que va a entrar, y que nosotros también tengamos mucho por analizar. De todas maneras. Nicolás. A ver, primero que nada, decir que de repente uno, por lo obvio, piensa que estas cuestiones son habituales, pero no en toda Latinoamérica los presidentes hacen esto. Hay muchos países latinoamericanos donde los presidentes lisa y llanamente
Ni en Estados Unidos. Exactamente, o sea, lícitamente se van y dejan de hablar del tema o desconocen la elección. Claro. Por lo tanto, esta tradición republicana que yo diría que se venía antes del 73 y que después se prosigue a partir del 90 es muy importante destacarla. Y el presidente Boric lo ha hecho de forma impecable y me parece que ha hecho también un gesto que va acorde con su investidura. Luego decir de que hay un gran desafío para el presidente José Antonio Kast, ojalá que el gobierno de él no sea de emergencia y sea un buen gobierno. Creo que es importante que saquemos de lado el tema de la emergencia y sea un buen gobierno. Creo que va a contar con todas las personas de buena voluntad que quieran colaborar. El progresismo tiene que estar también colaborando, pero creo que tiene que él tomar el gesto, hacer el gesto y hacer el llamado a la unidad y tratar de convocar a la gente. Y por último, respecto de la centroizquierda, evidentemente que esto es una derrota difícil, duele. Quiero destacar el rol de Janet Jara, fue extraordinariamente importante. Yo creo que ya le puso el hombro a toda esta elección. Sacó adelante una cosa difícil, logró un 41%, que no era fácil, no era del todo obvio. Que ella queda como una persona muy importante, una suerte de patrimonio de todo el progresismo. Ojalá que siga vinculada a la política y ojalá que hagamos una revisión muy profunda de lo que pasó, que se haga una revisión profunda respecto de estos 4 años, que es muy importante hacerla, porque hubo 4 años donde tuvimos de todo. Entre otras cosas, estuvimos acá a punto de cambiar una constitución y eso es un elemento que hay que también reflexionarlo. 2 constituciones. 2 constituciones, claro, pero un proceso constitucional, a eso me refiero, la del 80. Bien, pues Nicolás Mena, director del área de justicia de Fundación Chile 21, y Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, a ambos. Muchísimas gracias por el tremendo aporte. Gracias. Gracias a ustedes. Y lo esperamos mañana a las 7:30 en línea 1. Radio Sach, Diario Sach. No, yo me voy aquí a ordenar las ideas porque mañana tempranito el análisis completo de lo que pasó y de lo que viene. Que tenga muy buenas noches.